estimados participantes, vamos a hablar sobre lo que es la fertilidad, los fundamentos del manejo agroecológico de pasturas, ¿sí? Vamos a ver el tema de la fertilidad decreciente en los sistemas de pastoreo, hablar sobre lo que es la biocenosis, materia orgánica y su rol en suelos bajo pastoreo, la carga animal instantánea y su relación con la acumulación de materia orgánica, el ciclo del etileno y la transmutación de los elementos a baja energía. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Pues eso es lo que ya dijimos. Bueno, entonces, existe en los sistemas agrícolas, y las pasturas también incluyen allí, es que existe la ley que se denomina la fertilidad decreciente, es decir, la producción de carne, leche, lana, ¿sí? Extrae nutrientes, ¿verdad? Y por lo tanto se disminuye la fertilidad del suelo. Y esto disminuye también la productividad de la pastura. Por lo tanto, significa que nosotros necesitamos reponer esos nutrientes que estamos extrayendo producto de la actividad, producción de lana, carne o leche como tal. Y sí, bueno, pues está demostrado, de acuerdo a unos trabajos realizados en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, ellos demostraron que la tasa de extracción de fósforo, la tasa de extracción de fósforo para producir 500 kilogramos de peso vivo de un animal, extraemos alrededor de 1.8 kilogramos de fósforo, ¿ya? Ahora, lo mismo pasa, por ejemplo, esto es de un investigador de acá de Ecuador, ¿sí? Él manifiesta de que la tasa de extracción de fósforo es de un gramo por cada litro de leche producido, ¿ya? Entonces, bueno, pues, denme un ratito, denme un segundito. Disculpe. Bueno, a ver. Bueno, les decía que de acuerdo a la fertilidad decreciente de los sistemas de pastoreo, perdón, la producción de carne extrae 1.8 kilogramos de fósforo por cada 500 kilogramos de peso vivo producido, y la producción de leche extrae 1 gramo de fósforo por cada litro de leche producido, ¿ok? Entonces, bueno, pues hay una buena razón para pensar de que hay que reponer esos nutrientes, ¿ok? Entonces, partiendo de eso, entonces surge otra pregunta, bueno, ¿por qué un manejo agroecológico como tal? Entonces, nosotros buscamos, los que hacemos producción de pastoreo agroecológico, lo que buscamos es armonizar la relación suelo-planta-animal, ¿ya? Tomando en cuenta que el suelo es la base de todo el sistema pastoril, ¿ya? Y que, por lo tanto, si tenemos un suelo fértil, va a ser un suelo que va a producir pastura y por ende vamos a poder mantener un determinado número de animales. Y que a su vez esos animales nos permiten, o a través de la deposición de bostas o estiércol y orina, pues regresan parte de los nutrientes consumidos a través de la pastura al suelo, y de esa manera se mantiene un ciclo constante y armónico que se debe mantener como tal, ¿ya? Entonces, para que se pueda dar esa armonía o ese equilibrio, se pueda mantener ese equilibrio en el suelo, nosotros debemos mantener este equilibrio, se da primero por el tema de la biocenosis. Entonces ahí vamos a ver qué es la biocenosis, definir qué tan saludable está nuestro suelo,
y cuáles son los factores que afectan justamente a la biocenosis como tal, ¿ya? Entonces, la biocenosis podemos definirla como el desarrollo dinámica de la vida del suelo, ¿ya? Entonces, esa gráfica prácticamente es una gráfica que es lo que ilustra cuando un suelo está sano, ¿ya? En un suelo agredido, un suelo que está constantemente arado, no vamos a encontrar ese mismo nivel de vida que un suelo donde no se ara, ¿ya? Entonces, y dependiendo de la presencia de lo que se denomina indicadores, estos nos van a decir o nos van a dar esa pauta de cuán saludable está nuestro suelo. Entonces, lo primero que debe haber, o al menos un indicador de biocenosis de suelo, o que se está reactivando biocenosis en el suelo, es que la presencia de hongos que existen sobre todo a nivel del estiércol, ¿ya? Y ahí, conforme esa actividad biológica va aumentándose, van apareciendo los famosos incorporadores, ¿ya? Que son los famosos escarabajos estercoleros. Y ahí también, a partir de esas bostas, pues, aparecen esos otros insectos que también son parte de los grupos de los descomponedores que se alimentan de materia orgánica en descomposición, y un signo evidente de salud de un suelo, de máxima salud de un suelo, es la presencia de lombrices, ¿ya? Un suelo que no tiene lombrices es un suelo prácticamente que hay que ver en qué etapa de indicador de biocenosis está, ¿ya? E insisto, la presencia de lombrices es un indicador muy alto de biocenosis del suelo, como tal, ¿ya? Entonces, cuando hay biocenosis, o sea, lo primero y presencia de los indicadores, lo primero que hay que pasa en el suelo es que la reactividad biológica de este suelo se reactiva. Entonces, por ejemplo, en el suelo, por ejemplo, perdón, en el ambiente existe lo que se conoce como nitrógeno atmosférico, conocido también como nitrógeno inorgánico, los cuales eh, las bacterias, ya sea aquellas que están libres en el suelo o las que están asociadas a las plantas leguminosas básicamente, tienen la capacidad de transformar este nitrógeno inorgánico, ¿ya? Este nitrógeno inorgánico en nitrógeno asimilable para las plantas, y que representa más o menos el 85 y el 95% del nitrógeno total presente en el suelo, ¿sí? Por otra parte, estas bacterias, ¿sí? Tienen la capacidad de inmovilizar justamente ese nitrógeno orgánico en nitrógeno, en amonio, perdón, en los coloides del suelo. Los coloides del suelo se caracterizan por ser de carga negativa, y por lo tanto ese amonio se puede agregar con facilidad a los coloides del suelo y la materia orgánica. Entonces, por esa razón yo les decía que la materia orgánica es uno de los aspectos que se olvida en la agricultura convencional, porque creemos que los fertilizantes sintéticos aportan todos los nutrientes que ustedes puedan aportarlos de manera externa. Sin embargo, lo que no hacen es que no aportan materia orgánica. Y si queremos aporte nutrientes, tenemos que hacerlo de otras fuentes, ya sea de estiércol de aves, de residuos de cosecha, de estiércol de los mismos rumiantes como tales, de estiércol de cerdo, bueno, pues cada uno con diferentes niveles de aporte de materia orgánica y de nutrientes como tal, ¿ya? Pero, insisto, el tema de las bacterias es que ellos tienen la capacidad de este nitrógeno orgánico poderlo inmovilizar a los colores del suelo, y a partir de eso, pues, ir siendo liberados de manera paulatina o de manera lenta hacia la rizósfera, ¿sí? Que es donde se produce el intercambio de nutrientes entre la raíz y el suelo. Ahora, ahí tenemos pues el tema este de la capacidad de fijar nitrógeno, estas bacterias. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de bacterias, las más conocidas, que las como los Rhizobium, que son organismos que están de manera simbiótica con las leguminosas principalmente,
que tienen la capacidad de fijar nitrógeno hasta unos 200 kilogramos de nitrógeno por hectárea por año, ¿ya? Mientras que, por ejemplo, los actinomicetos también son otro de los grupos de bacterias que están dentro, perdón, de microorganismos que están dentro de este grupo de organismos fijadores simbióticos de nitrógeno, que se los conoce, ¿sí? Que tienen la capacidad de fijar entre 40 a 200 kilogramos de nitrógeno por año. Y ahí tenemos otro grupo de fijadores de nitrógeno, que es conocidos como fijadores libres de nitrógeno, es decir, que no están asociados a una leguminosa y que pueden estar asociados a las raíces de la pastura, a las raíces de las gramíneas, ¿ya? Entonces ahí están los famosos azotobacter, ¿ya? Los azotobacter son fijadores libres de nitrógeno que tienen capacidad de fijar nitrógeno entre un 20 a 50 kilogramos por hectárea por año, ¿ya? Los que menos nitrógeno fijan son los azospirillum, que pueden fijar apenas entre 0,1 a 1 kilogramo de nitrógeno por año, ¿ok? Bien. Por otra parte, para que se dé esa condición de fijación de nitrógeno, tienen que haber las condiciones óptimas para producirse esa fijación, lo que se conoce como nitrificación, es decir, la capacidad de fijar nitrógeno inorgánico e nitrógeno orgánico. Por lo tanto, primero tenemos que tener temperaturas que estén alrededor de 25 a 35 grados centígrados, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, debe haber un pH superior a 5.5, ¿ya? Los niveles de humedad tienen que estar entre 65 y 80% de la capacidad de campo, y los niveles de materia orgánica deben ser altos asimismo. Entonces, insisto, hay una relación directa entre materia orgánica y fertilidad de suelo, o materia orgánica y nitrógeno acumulado a la materia orgánica, ¿ya? Entonces, cuando aumenta la materia orgánica, aumenta el nitrógeno. Cuando baja la materia orgánica, baja también el nitrógeno, ¿ya? Entonces, eso es, insisto, es una de las cosas que se ha perdido de vista en manejo de pasturas, de que la incorporación de materia orgánica es importante para el reciclaje y la acumulación de nitrógeno y otros nutrientes que están presentes en el suelo, ¿ya? Ahora bien, por otra parte, en el suelo también existe otro grupo de bacterias que tienen la capacidad de secuestrar metano, ¿ya? El metano es la única fuente que tienen este grupo de microorganismos para poder utilizarlo como fuente de energía, ¿ya? Entonces, estas bacterias, vamos a llamarlas como microorganismos, porque estas pueden ser hongos o pueden ser bacterias como tal. Son microorganismos conocidos como microorganismos metanotróficos, ¿sí? Oxidan prácticamente este metano y lo convierten en moléculas, dan como producto de la oxidación del metano moléculas de agua, moléculas de dióxido de carbono, y genera mayor biomasa como tal, ¿ya? O sea, es decir, aumentan el número pueden proliferarse más cuando existe un interesante secuestro de carbono. Entonces, y aquí viene la primera consideración cuando hacemos un manejo agroecológico de las pasturas, es que sabemos que un bovino en pastoreo directo en el año produce entre 54 a 60 kilogramos de metano por año, ¿ya? Y ahí, en un trabajo realizado por este profesor Adams en el 2009, de la Universidad de Sydney, él en las montañas de Snowy, ¿ya? Él determinó que una hectárea de pastura anualmente puede secuestrar alrededor de 8.7 toneladas de metano, lo cual equivale a lo que producen entre 162 y 140 vacas. O sea, lo que producen 160 o entre 140 o 160 vacas en términos de metano como tal, ¿ya? Entonces, pues ahí tenemos un dato interesante de por qué es importante hacer un manejo agroecológico de las pasturas como tal, ¿ya? Por un lado, ahora, ya conforme avanzamos en el nivel de los indicadores de biocenosis, lo segundo, lo que
nos dice a nosotros si está saludable nuestro suelo es el tema de los incorporadores como tal, ¿ya? Entonces, normalmente ustedes ven que después de un pastoreo, el suelo queda, el pasto queda de esa manera, con todas las bostas allí en el suelo, ¿sí? Entonces, y ahí, claro, pues se han generado diferentes prácticas que con la finalidad de disminuir las áreas de rechazo en el siguiente pastoreo, ¿ya? Pero, sin embargo, existe un grupo de insectos conocidos como los famosos escarabajos estercoleros, los cuales, ¿sí? Un trabajo que yo hice ya hace varios años, en el que medimos el tema del tiempo, solamente vimos cómo se comportaba cómo los escarabajos mineralizaban o retiraban, incorporaban el estiércol que estaba en la superficie del potrero, lo metían al suelo como tal, ¿ya? Entonces, esto fue el día que los animales salieron, ¿ya? En la imagen de acá de la izquierda, y miren que los animales salieron, ni a las 24 horas de haber salido, ya teníamos presencia de escarabajos aquí, ¿sí? La actividad de escarabajos como tal. Siempre la presencia de tierra alrededor movida alrededor de la bosta es un indicador de que hay escarabajos, ¿ya? 10 días después, miren que además de los escarabajos no metieron todo el estiércol que estaba en la superficie, pero 10 días después ya tenía presencias de hongos, ¿sí? Y seguramente hasta no hice el seguimiento completo, solo medimos en estos periodos de tiempo y y seguramente lo que les decía es que para el siguiente pastoreo esta bosta iba a estar totalmente mineralizada y por lo tanto el área de rechazo iba a ser menor, ¿ya? Si no hubiera una actividad biológica, ya sea por hongos, bacterias o por los mismos escarabajos. Igual pasó en esta otra imagen, ¿sí? Dentro del mismo potrero. Miren que esta tuvo mayor actividad, tanto de ya en 10 días, asimismo, presencia de, podríamos decir, hongos, bacterias aquí sobre el estiércol, aún hay actividad de estercoleros aquí en la bosta, ¿ya? Aquí en esa, por ejemplo, hubo mayor actividad, ¿sí? Y, por ejemplo, esto es un indicador muy importante de cuando los escarabajos están trabajando en las bostas, ¿sí? Si nosotros, cuando ustedes recorran sus potreros, no encuentran bostas en estas condiciones, significa que no hay escarabajos trabajando en ese suelo. Por lo tanto, ustedes van a encontrar bostas los que se conoce como bostas momificadas, es decir, bostas que están resecas, como platos, todo endurecidos, pero que no tienen actividad biológica como tal, ¿ya? Y cuando hay una fuerte actividad de escarabajos, es lo que vamos a ver nosotros en el estiércol, ¿sí? Aquí hubo una bosta y esto es lo que quedó de la bosta prácticamente. Todo el 100% de la bosta fue retirada del suelo, incorporada directamente al suelo como tal. La bosta que estaba sobre la superficie del suelo fue incorporada al suelo como tal, ¿ya? Entonces, básicamente los escarabajos estircoleros tienen la capacidad de remover entre el 65 y 80% y hasta más incluso en los primeros 3 a 6 días a partir de 4 parejas de escarabajos, una vez que el estiércol ha sido depositado, las bostas. Claro, y esto va a depender, y la capacidad de poder ellos remover el estiércol de la superficie del suelo va en función a el tamaño de los escarabajos. Por ejemplo, son fotos que los escarabajos tienen en este caso, algunos he visto que tienen vida nocturna o tienen vida diurna. Los nocturnos, bueno, estos al menos en fotos que yo he logrado recopilar, por ejemplo, estos escarabajos de aquí, yo les puse justamente una regla y medían más o menos, no logré, quise poderlos pesar, no pude porque la balanza que disponía en ese momento no pesaba el peso, no me permitía pesar determinar el peso de estos escarabajos. Pero miren que el tamaño es de entre más o menos, casi 3 centímetros de longitud
casi 3 centímetros de longitud. ¿Ya? Y entonces, claro, ellos tienen una pareja de estercoleros tienen la capacidad de retirar del suelo o de meter al suelo entre 10 a 500 gramos de estiércol por día. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, y estas menores cantidades, bueno, pues depende del tamaño del escarabajo, como mencioné. Por ejemplo, acá en la mismo sitio donde yo tomé la foto, este escarabajo apenas mide, sí, sería 1 centímetro, porque aquí está el 0, aquí está el 1, ¿ok? 1 centímetro, este mide más, casi 2 centímetros y medio más o menos mide, ya. Entonces, de esta forma, ¿qué hacemos? Que todo el estiércol que quedó sobre la superficie del suelo se retire y reducimos el área de rechazo del pasto en el siguiente pastoreo, ¿ya? Que es uno de los problemas que se tiene principalmente en sistemas de pastoreo, cuando el sistema está basado en pasturas, ¿ya? Que es la presencia de bostas que luego son rechazadas por los animales. ¿Ya? ¿Y cuál es lo interesante de eso? Es que todo el estiércol que está depositado sobre la superficie del suelo, los escarabajos lo retiran pues ahí a 0 costo. No necesitamos hacer nada más que simplemente propiciar las condiciones para que ellos puedan crecer sin ningún problema, ¿ok? Sí, yo sé que van a salir muchas preguntas a raíz de todo lo que vamos a ir conversando, así que tranquilos, hagan las preguntas y que luego pues nos vamos a sentar a conversar un buen rato sobre eso seguramente. ¿Sí? Entonces, no solamente los escarabajos tienen esa capacidad de incorporar el estiércol al suelo, sino que también con ello, ¿qué pasa? Considerando el comportamiento que ellos tienen en cuanto a lo que es construcción de galerías para poder meter ese estiércol, con ello también metemos todos esos nutrientes que estaban formando parte de la bosta, los incorporamos al suelo. Y resulta de que las raíces se consideran, tienen un crecimiento hay un crecimiento, sí, un crecimiento trófico, se me fue la palabra, pero bueno, básicamente la raíz se caracteriza porque siempre va a crecer en dirección a donde existen nutrientes. Y los escarabajos cuando entierran el estiércol no dañan las raíces. Lo que hacen es simplemente abrir las galerías, pero sin dañar las raíces. Si ustedes se fijaban en las imágenes que les presenté, no había absolutamente una sola presencia de raíces allí, ni de raicillas, ¿no? Entonces, simplemente ellos hacen la galería, pero sin dañar. Entonces, en el momento que la raíz siente la presencia de nutrientes, pues dirige su crecimiento hacia allá. Eso está demostrado. ¿Ya? Entonces, primero, retiramos estiércol del suelo con nuestros escarabajos. Segundo, aumentamos el reciclaje de nutrientes justamente porque el estiércol, el nitrógeno, por ejemplo, que es altamente asimilable del estiércol de los bovinos, ya no se nos va a perder por evaporación, por ejemplo, sino que se va a meter y como es un un nitrógeno altamente asimilable, prácticamente, o bien la planta lo utiliza o bien simplemente se une a los coloides del suelo. Acuérdense que el nitrógeno es de carga positiva y por lo tanto pues se va a unir con facilidad a los coloides o a la materia orgánica como tal. Por otra parte, aumentamos la permeabilidad del suelo, es decir, permitimos de que cuando llueva, toda el agua lluvia no se nos pierda por escorrentía, sino que simplemente se nos meta por estas galerías y bueno, pues ahí aumentamos aumentamos la cosecha de agua, que es lo que se busca, ¿ya? Y finalmente, una de las características muy importantes que es que reducimos la población de parásitos, tanto de nematos como de moscas, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues recuerden de que en el estiércol van a depositarse huevos de parásitos y asimismo mosca paletera, son las que utilizan el estiércol como medio de cultivo para depositar sus huevos y que se complete el ciclo biológico. ¿Ya? Entonces los escarabajos con esta actividad que tienen ellos y al enterrar a profundidades donde se genera calor, pues prácticamente mayor temperatura, entonces prácticamente los huevos quedan inactivos y con eso pues reducimos la población de moscas y nematodos como tal, ¿ya?
Sin embargo, existen factores que afectan a la biocenosis, que son factores físicos y factores químicos, ¿ya? Entonces, dentro de los factores físicos, uno de los que se ha demostrado que tiene un efecto negativo sobre la actividad de los escarabajos es el uso de las llantas para dispersar el estiércol, ¿ya? En un trabajo realizado justamente por estos autores en Chile, el sur de Chile, ellos establecieron que, por ejemplo, que las bostas no eran movidas, no eran alteradas, ¿sí? Prácticamente la construcción de galerías en esas bostas era mayor a lo largo de 45 días en comparación en aquellas bostas que habían sido movidas por estas llantas que se amarran entre sí con cadenas y luego pues son arrastradas a lo largo del potrero, ¿ya? Y esto, de acuerdo a lo que ellos mencionaban, indicaban que eso se debía probablemente a que al no haber las condiciones para que los escarabajos puedan construir sus galerías, lo que hacían es todos los escarabajos del tratamiento donde se había hecho el rastraje de las bostas, se habían pasado al otro tratamiento, ¿ya? Y porque allá habían las condiciones para poder ellos desarrollarse sin ningún problema, ¿sí? Bueno, entonces, eso es uno de los factores que afecta básicamente y que es muy común, al menos en las lecherías, en la zona andina se ve mucho este tema del uso o sea, es como que la herramienta principal, pero ya vemos que afecta de manera significativa sobre los escarabajos, que son los que nos ayudan prácticamente a retirar el estiércol del suelo, ¿sí? Otro factor físico es el tema de la temperatura, la radiación solar. O sea, imagínense, para nitrificación necesitábamos como máximo 20, no recuerdo, a ver, se me fue el dato, eran alrededor de 35 grados centígrados, ¿sí? Entonces, cuando en un suelo descubierto en estas condiciones, estos son suelos de Brasil, en esas condiciones prácticamente la temperatura a nivel de la superficie del suelo supera con facilidad los 35 grados centígrados y se aumenta más cuanto más desnudo esté el suelo, ¿ya? Entonces, eso es un factor que afecta a la biocenosis y también afecta a la actividad de los escarabajos como tal, ¿ya? En estas condiciones, un suelo en estas condiciones, imagínense, a pesar de que está sombra, pero imagínense un día despejado, ¿cuánta sería la temperatura acá? Hay un video publicado por Daniel Suárez en su canal de Ganadería Regenerativa, que él demostró cuál era la diferencia de temperatura. No recuerdo si era entre 5 o 10 grados centígrados entre en un suelo cubierto versus un suelo desnudo. Hay un video, lo estuve buscando y no lo encontré, pero hay un video de Daniel Suárez en su canal de YouTube, Ganadería Regenerativa, donde él muestra esa diferencia de temperatura, ¿sí? Y ahí pues tienen tranquilamente para un trabajo de tesis para los que están aquí, los participantes que están estudiando, pues ahí hacer un trabajo muy interesante de evaluar comportamiento de temperatura a nivel de suelo, entre un suelo descubierto versus un suelo cubierto. Trabajo fácil de realizar por un periodo de un mes. Estar tomando temperatura cada 2 horas, pues facilito. Ya tiene su tema de graduación. Bueno, en fin, sigamos. Y quizás es uno de los que más agresivos existe en cuanto a lo que es, que afecta a la biocenosis, que es una de las prácticas muy típicas, que además de no solamente de afectar la actividad biológica del suelo, sino que también libera a altos niveles de dióxido de carbono, ¿ya? Entonces, eso es ahí uno de los temas que también es muy común, lo cual, si se decide hacer un manejo agroecológico de las pasturas, el uso de fuego como estrategia para manejar las pasturas queda desechado, ¿ya? Esto, por ejemplo, es una foto que yo la tomé alguna vez en la zona de los cañaverales entre Yaguachi y Babahoyo, para la gente que es acá de Ecuador, que conoce esa zona, pues es lo típico, ya esas columnas de humo que existen allí y que son, ¿cómo es?
sumideros altos de dióxido de carbono, ¿sí? Y otro de los factores que ya hemos estudiado y que simplemente para no seguirle dando palo es el tema de arados, ¿ya? Y ahí pues ya hemos visto de que el amonio que estaba agregado a los colloides del suelo se desnitrifica, que es el proceso opuesto a la nitrificación, en el cual el amonio se oxida, se convierte en óxido nitroso, y aquí viene el dato importante, es que el óxido nitroso tiene, aunque representa solamente el 6% de los gases de efecto invernadero, pero tiene una capacidad de atrapar calor 300 veces más que el del dióxido de carbono. Y eso es lo preocupante, sobre todo cuando se utiliza arados, sobre todo en climas tropicales, que es donde mayor actividad existe. Quizás en los climas templados la actividad de oxidación es menor, pero igual tenemos un aporte de liberación, de un sumidero importante de óxido nitroso al ambiente, ¿sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa también? Que la materia orgánica que estaba allí agregada a los colores del suelo, pues se oxida y también igual va a liberar dióxido de carbono, y el uso de fertilizantes en un trabajo realizado por estos señores demostraron de que el uso de fertilizantes sintéticos como la urea no ayuda a retener, secuestrar carbono, todo lo contrario, porque al haber mayor disponibilidad de nitrógeno soluble, lo que hace es que la población de bacterias que utilizan urea para, perdón, las bacterias aerobias se multipliquen más y por lo tanto consuman la cantidad de materia orgánica que quedó depositada de la cosecha anterior, a nivel de raíces principalmente, ¿ya? Entonces eso hay que tomar muy en cuenta aquí, ¿ya? Y dentro de los factores químicos, ya la bibliografía, hasta la actualidad hay mucha bibliografía que demuestra que, que existen diferentes sustancias químicas que al ser utilizadas en la actividad ganadera afectan sobre todo a los escarabajos estercoleros, ¿ya? Y a todo lo que tiene que ver con la fauna del suelo y al hombre también en algunos casos. Y ahí tenemos pues los herbicidas, los insecticidas y pues los desparasitantes, uno de los principales que afectan a la actividad biológica de los escarabajos. Entonces, en un trabajo realizado ya hace un buen rato, pero que es muy válido mencionarlo, es en Argentina, en el cual ellos evaluaron el impacto de la ivermectina aplicado de manera subcutánea en bovinos en otoño sobre los escarabajos estercoleros, ¿ya? Y cómo es que, y la degradación de las heces expuestas al ambiente, ¿ya? Entonces, hicieron dos grupos, un control y otro al cual se le aplicó ivermectina, ¿ya? A una dosis de 0,2 miligramos por kilogramo de peso vivo, alrededor de 36 miligramos por novillo, vía subcutánea, y al otro, pues, al cual no se le aplicó ningún tipo de, no se le aplicó ivermectina, ¿sí? Entonces, miren, ¿cuáles fueron los resultados que ellos obtuvieron? ¿Ya? En esta gráfica se presenta lo que es, por un lado, la concentración de ivermectina presente en las heces en las bostas depositadas después del tratamiento, y en las heces después depositadas. A ver, la concentración de ivermectina que estaba presente después de que fueron tratados los animales, y la concentración de ivermectina una vez que el estiércol era depositado en el suelo, ¿ya? Entonces, la mayor excreción de ivermectina se da en el primer día, el primer día post tratamiento, que se le denomina, ¿ya? Y la cantidad de ivermectina prácticamente que fue excretada en el primer día, ¿sí? Se mantiene prácticamente, acá está, a ver, no, perdón, la mayor cantidad de ivermectina, la mayor concentración de ivermectina que es excretada es a partir del tercer día post tratamiento, sí, que es la línea del cuadrito, disculpen, esta línea de aquí, y que esta se mantiene prácticamente a lo largo permanece en las bostas una vez que han sido depositadas por 60 días, ¿ya? Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de, bueno, en el primer día post tratamiento no hay mayor concentración de ivermectina en la bosta, pero a partir del tercer día, pero sin embargo,
la concentración de ivermectina se mantiene, ¿sí? Similar a lo que ocurre con la ivermectina que se fue excretada el día 3, ¿ya? Y lo mismo pasa en el día 7 post tratamiento, es decir, la ivermectina permanece en las bostas a lo largo de más de 20 días en las bostas, ¿sí? Y ya cuando la ivermectina es excretada, por ejemplo, después de, bueno, la concentración de ivermectina en las bostas a partir de los 14 días, pues ya es menor. Sin embargo, su concentración igual se mantiene a lo largo de 60 días. Ya, y pues a los 21 días prácticamente ya no hay presencia de ivermectina en el estiércol que ha sido depositado después del tratamiento, pero se puede detectar trazas a nivel del estiércol y cómo es que estas trazas se mantienen a lo largo del tiempo. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque se ha demostrado que para afectar la actividad biológica de los escarabajos es suficiente 0,2 ppm. Con eso, con 0,2 ppm de ivermectina presente en el estiércol es suficiente para alterar toda la actividad biológica de los escarabajos. Entonces, miren, si solo con 0,2, ahora imagínense con 0,7 ppm de ivermectina presente en el estiércol y que además esta se mantiene a lo largo de 60 días en ese estiércol que tiene esta ivermectina, ¿ya? En el ambiente. Entonces, en un trabajo realizado más reciente por esta autora mexicana, ¿sí? En el cual ella estudiaron el efecto del uso de ivermectina excretada en heces sobre los escarabajos estercoleros a nivel de laboratorio, ¿sí? En el cual ellos evaluaron 3 concentraciones de ivermectina, ¿sí? Y más 2 testigos, ¿ok? Las concentraciones de ivermectina eran de 0,01, de 1 ppm y de 100 ppm, ¿ok? Utilizaron 20 parejas de escarabajos estercoleros durante 10 días, solamente 10 días. Miren que fueron 10 días. ¿Qué variables ellos evaluaron? Primero, supervivencia de adultos. Segundo, fecundidad, es decir, la cantidad de masas nido que una hembra puede depositar en ese estiércol que ha sido tratado o que no ha sido tratado, que tiene ivermectina o que no tiene ivermectina, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en este cuadro, ellos lograron demostrar que cuando el estiércol está libre de sustancias, por ejemplo, la cantidad de la supervivencia de adultos es mayor en comparación a cualquiera de las concentraciones que ellos utilizaron, ya sea concentraciones muy bajas, que son apenas de 0,1 ppm, a concentraciones de 100 ppm, ¿ya? Incluso cuando tenemos concentraciones altas de 100 ppm, pues prácticamente todos los escarabajos adultos mueren, ¿sí? En cambio, cuando tenemos concentraciones de 1 ppm, que es casi similar a la cantidad, bueno, son 0,3 ppm más, que es la cantidad de ivermectina que se excreta en el día 3 post tratamiento, pues la cantidad de escarabajos la cantidad de adultos que se reduce, que sobreviven apenas es de 16. Acuérdense que eran 20 parejas, así que ahí tienen el número de individuos que sobrevivieron, ¿ok? Entonces, si nosotros relacionamos de que por cada 2 ppm de ivermectina que se encuentre presente en las bostas, la tasa de mortalidad es de 1,8 individuos adultos, ¿sí? Por cada 0,2 ppm. Y acuérdense cuál era el máximo de ppm que teníamos nosotros excretados solamente el día 3 post tratamiento, que era cercano a un ppm, 0,7 ppm, ¿ya? Y cómo es que esta se mantenía a lo largo de los 60 días, que eso es el otro dato también importante, que no, prácticamente esta concentración se mantenía a lo largo de esos 60 días, ¿ya? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué pasó con el tema de la fertilidad, ¿ya? O lo que se denomina como el tema de de, de masas nido que ellos le dominan. Entonces, por ejemplo, miren, cuando tenemos
cuando existe, cuando el estiércol ay, se me fue, no tiene ningún ivermectinas, por ejemplo, existe una mayor producción de masas nido por tratamiento en comparación a cuando tenemos dosis de 1 ppm, por ejemplo, ¿ya? Entonces, volvemos a la gráfica que les mostré al inicio de lo que estábamos hablando sobre este tema, donde decimos que por cada 0,2 ppm prácticamente la producción de masas nido disminuye a 2.5 masas nido por hembra, o dicho de otra manera, hay una disminución 7 veces menos en relación cuando no se usa ivermectina, ¿ya? Entonces eso, para que tomar en cuenta que el uso de ivermectinas, justamente el uso de ivermectinas tiene un efecto negativo sobre las lactonas macrocíclicas, que se las conoce, tiene un efecto negativo sobre la actividad biológica de los estercoleros, escarabajos principalmente. Y no solamente escarabajos, porque en este estudio que realizaron Iglesias en Argentina, que fueron los que les mostré la gráfica primero, miren que el total de artrópodos presentes en aquellos animales donde en las bostas de aquellos animales que no se aplicó ivermectina es superior. Esta es altamente significativo versus en comparación a en el estiércol donde sí se aplicó ivermectina. O sea, hay una diferencia muy altamente significativa. Y prácticamente siempre los que más se van a ver afectados en cuestión del uso de ivermectinas sobre la actividad biológica de los estercoleros es justamente las larvas. Ya, miren que en el caso de las larvas de diferentes géneros, miren que la diferencia es altamente significativa en aquel estiércol donde no hay utilización de ivermectina versus donde sí se utiliza, ¿ya? Igual otros arácnidos que son colonizadores de las bostas que han sido depositadas o que están en un estado avanzado de mineralización, pues igual estas se ven afectadas, ¿sí? En cualquiera de los casos, de todos los insectos, insectos, arácnidos, de todos sí, de este grupo que se los denomina como coprófagos, ¿sí? De todos esos invertebrados coprófagos, su principal fuente de nutrientes es el uso de estiércol, pues el uso de ivermectinas pues influye de manera significativa, ¿ok? Bien. Ahora, asimismo, en otro estudio un poco más reciente, ¿ya? Realizado por estos autores, ¿sí? Eso es en Inglaterra. Miren, ellos asimismo evaluaron diferentes niveles de alturas de pastoreo y asimismo comparando entre animales que se trató y animales que no fueron tratados. Entonces, en los animales, y siempre coincide que los que más se ven afectados en cuanto a lo que es el efecto de la ivermectina es en los estados larvales, ¿ya? Porque acuérdense, ¿qué pasa? Que en el caso de los estercoleros, ellos ¿qué hacen? Es tomar el estiércol y depositar, construir las galerías, depositar ahí sus huevos y pues que las larvas se alimenten una vez que los huevos se eclosionen, las larvas se alimenten de este estiércol. Y como vimos que la ivermectina se mantenía por largos periodos, una vez depositada, pues entonces es tiempo suficiente como para que afecte a la población larval de los coprófagos como tal, ¿ya? En todos los casos, ya sea, bueno, aquí se evaluaron 3 alturas de pastoreo, pero asimismo con el efecto del tema de animales tratados versus animales no tratados, ¿sí? Entonces, surge la pregunta principal, ¿qué utilizamos para desparasitar? ¿Ya? O sea, si nosotros queremos hacer, y no ni siquiera si queremos hacer un trabajo agroecológico, simplemente si queremos ya comenzar a reducir el costo por el uso de ivermectinas, porque además son caras, ¿ya?
y además porque no permite poder utilizar un animal, el tiempo de retiro es mayor en comparación a otros desparasitantes que se disponen en el mercado, ¿ya? Entonces, lo recomendable es siempre utilizar, por ejemplo, productos que no contengan, bueno, como dije, lactonas macrocíclicas, ivermectinas, avermectinas, moxidectinas, todo el grupo ahí de lactonas macrocíclicas que están, ¿ya? Y ahí pues podemos recurrir al uso de la familia de esos desparasitantes que prácticamente ya no se los utiliza o muy poco, que son los famosos benzoimidazoles o los imidazotiazoles, que son el levamisol, ¿ya? Bueno, otro, por ejemplo, para controlar parásitos externos, porque esa ha sido la principal característica del uso, de la justificación del uso de ivermectina, que es porque tiene un efecto ecto y parasiticida, ¿sí? Que es, por esa razón, pues, se ha utilizado por muchos años, desde que salió, y ahí podemos recurrir al uso de los purones, ¿sí? Pero siempre y cuando su composición no sea a base de lactonas macrocíclicas, porque existen en el mercado purones que tienen en su composición o su principal, su compuesto activo es alguna lactona macrocíclica, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, para controlar garrapatas podemos trabajar también, por ejemplo, con hongos entomopatógenos, ¿sí? Trabajan muy bien, reducen casi a un 80-90% de la población. Sin embargo, estos hongos tienen un efecto negativo sobre los escarabajos. Sí, yo ya alguna vez lo probé y porque tuvimos un problema muy serio de garrapatas en uno de los proyectos que yo estaba asesorando y entonces ya comenzamos a tener resistencias, eh, pese a que estábamos haciendo pastoreo. Sin embargo, bueno, fue un tema de planificación del pastoreo, sí, por unos proyectos que estaba recién yo empezando a asesorar, pero yo les hablo, eso fue hace como por allá por el 2011, entonces aún con la inexperiencia, nos pasó por una mala planificación, no tuvimos ese problema de garrapatas, ¿ya? Entonces, y ahí recurrimos al uso de entomopatógenos. Son buenos, perfectos. Sin embargo, influyen de manera negativa sobre los estercoleros. Entonces, lo ideal es como utilizarlos un par de veces, pero no como un tratamiento constante, periódico, porque de lo contrario vamos a afectar a la población de escarabajos. Y resultó que cuando dejamos de utilizar los entomopatógenos, Beauveria bassiana, Verticillium lecani, que son los más comunes para este tipo de controles, nos dimos cuenta de que los escarabajos regresaron, ¿ya? Y pues eso fue chévere, porque al final sí era preocupante, porque antes veíamos una actividad muy grande de escarabajos y luego pues ya no. Y asociamos el tema del uso de la Beauveria y consultando con otros colegas que trabajan también con pastoreo, pastoreo agroecológico, entonces ellos coincidieron en ese mismo tema, ¿sí? Ahora, entonces, el asunto es que, ahora, para controlar nematodos, pues también ya en la actualidad existen los famosos nematopatógenos, que son hongos que se han aislado y que tienen actividad sobre hongos principalmente. Perdón, sobre nematodos principalmente, ¿ya? Y pues que representan también, si queremos irnos por una línea mucho más amigable, ¿ya? Ahora, otro que podemos utilizar es como un producto homeopático, que es la ceniza, administrar más o menos como producto homeopático para desparasitar, que es la ceniza, utilizar 100 gramos por animal o para nematodos. Y si queremos controlar garrapatas, utilizar hasta azufre micronizado hasta un 11% en el total de la sal mineral que estamos utilizando, con efectos positivos, ¿ya? Ok, pero esto no lo van a encontrar, inicialmente no lo encontraron, de hecho fue publicado recientemente y ya les voy a mostrar algo interesante, que es prácticamente algo maravilloso y que yo lo he probado y que me ha funcionado muy bien, es que sigue quedando la pregunta, ¿qué utilizamos para controlar el garrapato? ¿Ya? Es que un dato importante es que si nosotros queremos controlar garrapata de manera en su totalidad al 100%, es dejar reposar
por lo menos 70 días una pastura, ¿ya? Y no retornar a esa pastura o a ese potrero, sino al día 71. Por lo menos esto hacerlo durante tres rotaciones. Es decir, necesitamos planificar los potreros para que podamos regresar a un potrero si tenemos un problema muy serio de garrapatas, regresar a ese potrero, si no hasta después de 71 días. De esa manera, en la tercera rotación controlamos en su 100% las garrapatas. Claro, en primera y segunda rotación necesitamos hacer un control normal con cualquier acaricida para las garrapatas, ya, por un tema mismo de que aún sigue habiendo población, pero ya en la tercera rotación, pues, y a partir de la tercera rotación en adelante, pues, sin ningún problema, las garrapatas se pierden. Va a existir una población remanente de garrapatas. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos también hospedadores allí, ¿cómo hospedadores? Ay, tiene un nombre, que hospedadores que no son hospedadores directos, pero que son, creo que me parece que se llaman hospedadores ocasionales, ya se me olvidé el nombre. Ya, entonces, que son mamíferos y también que están presentes en los potreros y que ellos son como hospedadores ocasionales que se denominan, ¿ya? Y ellos van a mantener un remanente de población, pero sin generar todos los problemas que tiene cuando tenemos poblaciones altísimas de garrapata dentro de los potreros, ¿ya? Por un lado. Entonces, esto, por ejemplo, en este proyecto que yo les comenté, bueno, estuvimos utilizando Beauveria bassiana, que fue uno de los entomopatógenos que utilizamos en ese entonces. Hicimos esto y hace ya 3 años que yo vengo asesorando ese proyecto, prácticamente dejamos de utilizar acaricidas, amitraces y todos, pues, un montón de acaricidas que existen para controlar garrapatas, ¿ya? Pero la clave es esta, dejar por lo menos reposar mínimo 70 días, ¿ya? Sacrificamos calidad en esos 70 días, no importa, sacrificamos calidad, pero todo porque reducir la población total de garrapatas, ¿ya? Y como dato adicional es que publicado recientemente, de hecho ahora en el 10 de febrero, la Embrapa Brasil publicó este artículo que se llama, probó el sistema que permite controlar de forma efectiva las garrapatas de los bovinos sin utilizar ningún tipo de garrapaticidas que se denomina. Ya, ¿ellos qué proponen? Ellos proponen, en cambio, ellos proponen que la pastura se debe dejar reposar por lo menos 84 días. Ellos proponen eso, ya. Sin embargo, yo lo he probado y lo he demostrado y que con 70 días, regresando a ese potrero al día 71, yo tengo la reducción total de la población de garrapatas de esos potreros, ¿sí? Entonces, la Embrapa Brasil, ellos, por eso les pegué el print de pantalla, ellos lo determinan y lo recomiendan a los 84 días. No regresar a un potrero, sino a los 84 días, ¿ya? Entonces, con eso, al menos en zonas donde tenemos muchos problemas de garrapatas, y ahí les va un dato adicional, ya como adelanto, es que, como un spoiler, es que el número de potreros, al menos en zonas de la costa, con litoral, o zonas tropicales, de trópico bajo, es que el número de potreros por lo menos debería ser de mínimo 90 potreros, ¿ya? De esa forma, pues, aseguramos de que no vamos a regresar a ese potrero si queremos reducir población de garrapatas, sino en 90 días. Y de esa manera, pues, reducimos totalmente la población de garrapatas. Eso como un dato adicional que quizás nadie lo ha escuchado y de hecho yo estoy seguro y alguna vez generé un buen rato tránsito en un grupo de WhatsApp en el que estoy metido, así que les dejo allí para que los que trabajan en trópico bajo pues lo apliquen, ¿ya? Ahora bien, entonces pasamos a otra parte que es la materia orgánica y su rol en suelos de bajo pastoreo, ¿ya? Vamos a déjenme ver qué estamos por aquí diciendo. Entonces, hasta las 8 era, ¿verdad? Sí, sí, hasta las 8 era. Sí. Bueno,
no nos queda mucho de hablar sobre este tema aquí ahora, la segunda parte. Bueno, entonces, algo importante estimados participantes, es el tema de la materia orgánica y su rol en suelos bajo pastoreo. Ya se ha demostrado de que la materia orgánica juega un rol muy importante en la mantención de la fertilidad del suelo, y eso ya lo hemos visto en las primeras partes del curso, ¿sí? Y Piñeiro, él ya demuestra y menciona que es prácticamente la materia orgánica el catalizador de la vida del suelo, es decir, la que desencadena y activa todos los procesos biológicos del suelo, ¿ya? Además de mejorar las propiedades físicas del mismo, es decir, ya, bueno, ya eso lo hemos hablado, simplemente para volverlo a recapitular, ¿sí? Poder de resiliencia, es decir, la materia orgánica actúa como una esponja, es decir, que el impacto del pisoteo cuando se hace pastoreo agroecológico no va a influir sobre la compactación del suelo, ¿ya? Incluso si utilizáramos maquinaria que está transitando dentro del potrero, pues no va a influir, porque la materia orgánica tiene un efecto ahí de esponja, ¿sí? Otra es que, asimismo, la materia orgánica es el principal reservorio de macronutrientes, ¿sí? Representa es decir, en la materia orgánica vamos a encontrar el 95% de nitrógeno orgánico, que está asociada a la materia orgánica, y pues ahí tenemos sin número de micronutrientes, ¿sí? Cobre, boro, zinc, molibdeno, manganeso, ¿ya? Asimismo, ya la profesora Primavesi ya lo demostró de que justamente la materia orgánica corrige la acidez del suelo, ¿sí? Y algo importante es que la materia orgánica, por su estructura, debido a la presencia de microorganismos, en la materia orgánica encontramos un grupo de microorganismos que producen glomalina, que es una glicoproteína, que tiene la capacidad de secuestrar carbono, ¿ya? Y que representa el 50% del carbono presente en el suelo, y justamente son estos microorganismos que generan glomalina, ¿sí? ¿Ya? Y entonces, un kilogramo de materia orgánica estabilizada tiene la capacidad de secuestrar 3.6 kilogramos de carbono del ambiente, ¿ya? Entonces, por esa razón es que había mencionado al inicio de que todo lo que produce la vaca en un año, pues igual una pastura tiene la capacidad de secuestrar el equivalente a lo que producen entre 140 y 160 vacas, ¿ya? ¿Sí? Bien, entonces, solamente como para contextualizar, tenemos 3 niveles de materia orgánica en el suelo. La primera, que es la activa, la segunda, que es la estabilizada, y la tercera, que es la humificada, ¿sí? Entonces, la humificada, básicamente, que es aquella que está estabilizada a la fracción arcillosa, es decir, a los coloides del suelo, ¿ya? Prácticamente no tiene acción biológica, ¿ya? Y que representa el 50% total de la materia orgánica del suelo. En cambio, la estabilizada es la que es susceptible a la intervención de los microorganismos del suelo, la que utilizan los microorganismos del suelo para poder ellos cumplir con sus procesos metabólicos que tienen los microorganismos que están presentes ahí en el suelo. Y representa básicamente el 40% de todo el carbono total del suelo, ¿ya? Y es justamente esta materia orgánica estabilizada la que aporta importantes cantidades de nutrientes, ¿ya? Mientras que la materia orgánica activa es prácticamente aquella de la fracción más lábil, es decir, la que se mineraliza muy rápido, ¿sí? Y que está formado por compuestos orgánicos en proceso de descomposición, ¿sí? Y de bajo peso molecular, ¿ya? Entonces, por esa razón, por ejemplo, el aporte de estiércol, orina, son aportes de materia orgánica de alta solubilidad y de aprovechamiento por parte de las plantas, ¿ya? Además de que las raíces de las plantas generan lo que se denominan los exudados radiculares y que prácticamente pues los microorganismos del suelo a nivel de la rizósfera utilizan estos oxidados con la finalidad de que
pongan a disposición esos nutrientes que conforman parte de los microorganismos. Entonces hay una simbiosis raíz-microorganismo que justamente se da por el efecto de la materia orgánica a nivel de radicular, ¿ya? Entonces, ya eso como para tener en cuenta cuando estemos en ese momento que vamos a empezar a hablar ya y metiéndonos más en el tema, que es cómo nosotros podemos aumentar materia orgánica en el suelo y cómo es que vamos a poder aumentar la fertilidad del suelo si justamente ya hemos dicho de que los animales extraen con la actividad de la producción de carne, producción de leche, extraen nutrientes. Pero cómo es que manejando de manera agroecológica la pastura, podemos aumentar materia orgánica. Y entonces ahí entra un concepto muy importante que es la carga animal instantánea, ¿ya? La carga animal instantánea es el número de animales que están presentes en una determinada superficie por un determinado periodo de tiempo, no más allá de un solo día, ¿ok? Entonces, en pastoreo intensivo, en pastoreo agroecológico, se maneja densidades de carga animal superiores a 200 unidades, el equivalente a 200 unidades animales por hectárea por día. ¿Cómo se calcula? Bueno, pues el número total de unidades unidades animales que están presentes en esa superficie por 10.000, que es la superficie de una hectárea, dividido para la superficie del potrero, también expresado en metros cuadrados. Entonces, si solo manejáramos cargas animales, bueno, y ahí tenemos diferentes niveles de materia orgánica, disculpen, de carga animal instantánea, ¿ya? Que son cargas animales instantáneas que van de menos de 100 unidades animales por hectárea por día a cargas a lo que se denomina ultra carga animal instantánea, que son superiores a 800 animales por hectárea por día, ¿ok? Bien, entonces, si solo manejáramos, tomáramos en cuenta que manejamos cargas animales instantáneas entre 100 y 200 unidades animales por hectárea por día, vamos a tener esto. Entonces, por ejemplo, miren, cuando hablamos nosotros de carga animal instantánea, nos referimos a esto. Por ejemplo, estos son franjas de 2 metros, ¿sí? ¿Sí? Franjas de 2 metros, y miren la carga animal instantánea allí. ¿Ok? ¿Okay? Aquí en este autor, la verdad no logré conseguir cuál es la carga animal instantánea, pero voy a hacer unos ejercicios más adelante con ejemplos que sí que dispongo de los datos completos para poder hacer el tema de... siguiente. ¿Ya? Por ejemplo, este es de un trabajo que realiza el profesor Elizondo en la Florida, ¿sí? Ellos trabajan con este biotipo animal, ellos trabajan 600 cabezas en 200 hectáreas y las densidades de pastoreo, que también se las conoce como carga animal instantánea, es de densidades de 1.650 unidades animales por hectárea por día, ¿ok? Y aquí, por ejemplo, este es un trabajo que realiza Pablo Echeverri en Argentina, ¿sí? Él trabaja con 350 vacas, ¿sí? Potreros de 1.75 hectáreas, es decir, el ancho del potrero es de 35 metros y de 500 de fondo, con 4 cambios al día. Entonces, hagamos el ejercicio en función a la formulita que yo les tomen en cuenta estos datos, ¿sí? La idea del curso es ir haciendo este tipo de ejercicios para que ustedes puedan meterse en el tema y cuando tengan que hacer sus cálculos, pues sepan de dónde sacar esos cálculos. Entonces, regresemos nuevamente a la formulita, ¿ya? Me dicen si ya la lograron copiar, háganle un print en pantalla, como gusten, y regresamos nuevamente a calcular lo de acá. Dígame, por favor, cuánto es la carga animal instantánea que están manejando aquí con 350 vacas. Una vaca es igual a una unidad animal, ¿sí? Y si hacemos 4 cambios al día, ¿ya? Ok, en 1.5 hectáreas, 1.75 hectáreas.
¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No, es más. A ver, son 350. Ya. 75 dividido para 4 igual a 0.43. Ahí se me va a pagar a mí. 500 metros. 500 metros dividido para 4 por 35 igual a esto. 4000. Ya. Ya, a ver, son 43.75. A ver, es más, por eso le dije es más. 350 por 10.000. 10.000 dividido para 43.25, ¿sí? Son 800 unidades animales por hectárea por la carga animal instantánea. ¿Por qué razón? Porque el tamaño del potrero es de 1.75 hectáreas, pero tienen ellos 4 cambios al día. Eso significa de que los 500 metros los dividen en 4 potreros. Entonces, para hacerlo más rápido, sería así. Tendríamos 350 vacas, ¿sí? 350 vacas por 10.000, que son el número de animales, ¿ok? Todo esto dividido para, si dividimos 500 metros para 4 franjas, 4 potreros que vamos a hacer en el día, son 125. 125 por 35, ¿cuánto nos da en superficie en metros cuadrados? ¿Cuánto da los... Sí, espérame, tranquilo. 335 por... yo sí les pido por favor que participen en estos cálculos porque para que ustedes puedan familiarizarse con estos cálculos, ¿sí? La idea no es solamente ya vamos a hacerlo teórico, práctico con estos cálculos y estos cálculos van a ser muy importantes más adelante. Entonces, sí les pido por favor que participen en esto. 35 por 125 son 43.75, ¿ok? Son 43.75, ¿ok? Son 43.75 metros cuadrados. Esto nos da igual alrededor de 800 unidades animales por hectárea por día de carga animal instantánea, ¿ok? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta, ¿ok? Que la carga animal instantánea es el número de animales, el equivalente al número de animales en una determinada superficie en un tiempo determinado, máximo un día, ¿ok? Ya, entonces, pilas con eso, ¿ya? Sigamos. Bien. Acá tenemos otro ejercicio. Acá tenemos 1.118 novillos, un potrero de 0,7 hectáreas con 2 cambios al día. ¿Cuánto sería cuál sería la densidad de carga animal o la carga animal instantánea en un potrero? Entonces, veamos. Tenemos, vamos a considerar únicamente el número de novillos, que esos novillos van a llevarse a unidades, a una unidad animal, ¿ya? Entonces, son 118, vamos a hacerlo por 1 directamente porque va a ser más difícil, dividido para... dividido para 0,35, dividido para...
dividido por 0,35 porque son dos cambios en el día, es decir, un potrero va a tener 0,35 hectáreas como tal, 0,35 hectáreas. Ya, eso nos debería dar ¿cuánto? 798, creo que es más, debería ser más. No puede ser 700. Ya son 118 por 1 dividido para 0,35. No, es a 3000, son 3000. Porque tienes 1118 novillos por 1, que es una hectárea, ¿ya? Dividido para 0,35, porque tú haces dos cambios en el día, ¿ok? Son 3194 unidades animales por hectárea por día de impacto que tiene ese potrero. Entonces, imagínense la cantidad de estiércol que va a estar presente en ese potrero, ¿sí? Entonces, ok, bien. Entonces, espero que quede claro el tema de cómo calcular la carga animal instantánea, ¿ok? Entonces, miren ahí, bueno, pues el videito para que le echen una miradita. ¿Sí? Entrando los novillos tranquilitos, sin mayor dificultad, ¿ok? Entonces, vamos a la siguiente. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de carga animal instantánea y su relación con la acumulación de materia orgánica, vamos a partir de algunos cálculos y algunos datos que necesitamos para poder hacer los respectivos cálculos, ¿ok? Entonces veamos, un bovino, una unidad animal, deposita en el día en 25 kilogramos de estiércol y 15 litros de orina por día, ¿ok? Y si trabajamos solamente densidades de cargas animales entre 100 a 200 unidades animales por hectárea por día, o sea, solamente una carga animal baja, ¿ya? Miren que en los ejemplos que yo les puse estábamos trabajando con ejemplos de cargas animales instantáneas de una ultra carga animal instantánea, o sea, una carga muy alta, ¿ya? Entonces, tomando en cuenta esa carga animal instantánea, con la cantidad de estiércol y orina que produce un bovino por día, nosotros diariamente en ese potrero o en esa determinada superficie vamos a aportar entre 4000 a 8000 kilogramos de fertilizante natural, solo estiércol fresco como tal. Ahora, si nosotros a ese potrero retornamos cada 60 días, ¿sí? Prácticamente en promedio estaríamos ocupándolo 6 veces en el año, lo cual, si tomamos en cuenta esos valores y haciendo un promedio, vamos a aportar en todo el año 36 toneladas de estiércol fresco, ¿sí? Manejando únicamente esta cantidad de densidad de carga animal o carga animal instantánea, ¿ya? Solo estiércol fresco. Miren que no estoy hablando ni siquiera cuánto en aporte de nitrógeno, cuánto en aporte de fósforo, potasio y demás nutrientes. Solamente estiércol fresco como tal, ¿ya? Ahora bien, ¿cuál es lo interesante aquí? Es que, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con densidades de cargas animales mayores a 400 unidades animales por hectárea por día, en cada ocupación logramos cubrir el 16% del área, ¿sí? Y esto en unos trabajos realizados por estos autores cubanos en el 2000, ellos establecieron esta ecuación en el cual con un R cuadrado del 96%, de 0,96, ¿ya? Y esto quiere decir que si nosotros por cada, perdón, a ver, ¿cómo es el asunto? A ver, ay, me perdí, disculpen, a ver, entonces, si solamente trabajáramos nosotros con una carga animal instantánea de 2,37 y el porcentaje de área cubierta va a ser alrededor de 0,3, y bueno, claro, a medida que nosotros aumentamos, las unidades animales que van a estar en esa superficie, pues eso va a determinar cuánta es el área cubierta que va a quedar después del pastoreo por el estiércol y el orina. ¿Ya? Entonces, si trabajamos con cargas animales superiores a esta cantidad que ellos establecieron, significa que un año, más o menos año y un poco más,
en un año, un mes más o menos alrededor, tendríamos el 100% del área cubierta. Es decir, en 6 rotaciones, si hacemos rotaciones, si hacemos rotaciones cada 60 días, es decir, para la 7ª rotación, prácticamente todo el potrero quedaría cubierto por estiércol y por orina, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa con este tema de la materia orgánica, del estiércol fresco como tal? Es que para nosotros producir 1 kilogramo de materia orgánica necesitamos alrededor de 10 kilogramos de materia orgánico fresco, ¿sí? Para producir 1 kilogramo de materia orgánica humificada o estabilizada, ¿sí? Entonces, si nosotros partimos de la misma cantidad de la densidad de carga animal que hicimos el cálculo inicial, estaríamos aportando alrededor de 3.6 toneladas de materia orgánica humificada y estable, solamente con cargas animales de apenas de entre 100 a 200, ¿sí? Ahora, si nosotros tomamos en cuenta los cálculos que hicimos de los 2 ejemplos que les puse, pues les dejo como tarea para que ustedes puedan ver cuánto es la cantidad de estiércol y de orina que se puede aportar y en qué tiempo más o menos estaría cubierta todo el área de un potrero en función a la ecuación que les presenté hace un momento. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué pasa? Por otra parte, esta cantidad de materia orgánica humificada y estable, ¿sí? Para nosotros aumentar un punto porcentual de materia orgánica en el suelo, más o menos nosotros necesitamos 200 toneladas de estiércol fresco. Y si trabajamos en función a la cantidad de estiércol que depositamos con esas cantidades, con las densidades de carga animal que presenté, entonces más o menos en 5 años, pues nosotros aumentaríamos solamente un punto porcentual, ¿sí? Por esa razón es que perder materia orgánica es fácil, recuperarla es lo difícil, ¿ya? Entonces, y esa es una de las cosas que hay que tomar muy en cuenta en los sistemas de pastoreo cuando se hace no sé, Antonio, a qué se refiere con el tema de las clases. Ya, no creo que me falta mucho, déjenme no falta mucho, son unos 15 minutitos más que les voy a robar de tiempo para concluir este tema, ¿sí? Entonces, solamente trabajando con densidades de cargas animales de entre 100 a 200 unidades animales por hectárea por día, más o menos en 5 años, pues nosotros lograríamos aumentar el 1%. Por eso la importancia de trabajar con altas cargas animales instantáneas con la finalidad de que se reduzca el tiempo en cuanto a la acumulación de materia orgánica en el suelo, ¿ya? Entonces, por otra parte, como les dije, la materia orgánica es el principal reservorio de carbono y lo que ya les había dicho, de que 1 kilogramo de materia orgánica pues tiene capacidad de secuestrar 3.67 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces, y pues si relacionamos la cantidad de materia orgánica humificada y estable que logramos con solamente 100 a 200 unidades animales por hectárea por día, logramos secuestrar, además de aumentar los puntos porcentuales de composición de materia orgánica del suelo, también logramos por año secuestrar esta cantidad de dióxido de carbono, ¿ya? Entonces eso es importante a la hora de por qué cuando hacemos un manejo adecuado de las pasturas, cuando conducimos bien un pastoreo, pues logramos secuestrar cantidades importantes de nitrógeno, perdón, de dióxido de carbono al suelo. ¿Ya? Por otra parte, bueno, pues estos son datos como datos para complementar lo ya mencionado, que en el caso, por ejemplo, de los bovinos, un bovino tiene la capacidad de producir 13.2 toneladas no, perdón, de secuestrar, un bovino como tal tiene la capacidad de secuestrar, ay, no, disculpen, cuando manejamos densidades de cargas animales
de 100 a 200, podemos secuestrar 13 toneladas de dióxido de carbono por hectárea por año. Ahora, un bovino tiene la capacidad de producir entre 3.5 a 5.3 toneladas de dióxido de carbono por año, lo cual, si relacionamos estos dos valores, significa que lo que produce un bovino en cuestión de dióxido de carbono puede secuestrar, manejando cargas animales, el equivalente a lo que producirían 3 bovinos. Y eso prácticamente es como una pirámide, que de ahí cada bovino va a tener la capacidad de lo que produce en estiércol, secuestrar el equivalente a otros 3 bovinos y así sucesivamente. Entonces, de esa forma, la huella de carbono pues prácticamente se reduce de manera significativa dentro de los sistemas de producción basados en pastoreo. Y finalmente, como para ya ir terminando esta parte, es que el tema de la acumulación de la materia orgánica, ¿cómo se relaciona básicamente con la fertilidad del suelo? ¿Ya? Estos, por ejemplo, son datos de composición, de química del estiércol, de diferentes autores, ¿ya? Pero en promedio coinciden de que, por ejemplo, en la materia seca está alrededor de 26%, el nitrógeno alrededor de 3.2%, el fósforo está alrededor de 1.2 y el potasio está alrededor de 2.4. Vamos a quedarnos principalmente con el nitrógeno. Perdón, con el fósforo, ¿ya? Para concluir esta parte de por qué cuando hacemos un manejo agroecológico logramos reciclar mayor cantidad de nutrientes que de lo que se exporta, ¿sí? No es mucho lo que me falta, así que solo les voy a robar unos 15 minutitos, no más, ¿sí? Como mucho, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a regresar nuevamente a lo que estuvimos hablando hace un momento, ¿sí? Habíamos dicho entonces que un bovino tiene, trabajando con cargas animales instantáneas de 100, producía en el año, por día producía esta cantidad de estiércol, ¿verdad? Y ahora, si esto lo llevamos a términos de materia seca, estaríamos aportando en términos de estiércol seco de 665 kilogramos, ¿sí? Por un lado. Ahora, habíamos dicho entonces de que 1 kilogramo de estiércol seco aportaba alrededor de 12 gramos de fósforo, lo cual, si lo relacionamos con la cantidad con la composición que tiene, perdón, con la cantidad de estiércol que aporta el animal, pues nosotros estaríamos aportando 7.8 kilogramos de fósforo puro solamente con el estiércol, ¿ya? Ahora, si a eso le agregamos la cantidad de fósforo que se excreta vía de la orina, por cada litro de orina nosotros se excreta alrededor de 1 gramo de fósforo. Y asimismo, si consideramos la cantidad de orina que se produce en el día, entonces estamos nosotros aportando a través de la orina 1.5 kilogramos. Si sumamos los dos valores, nos da alrededor de que por día un bovino está aportando 9.3 kilogramos de fósforo por día. ¿Ok? Ahora, por día. Y si eso lo multiplicamos por año, bueno, pues entonces la cantidad de fósforo que se aporta por año, pues de alrededor de 55 kilogramos de fósforo por año. Solamente con estiércol y orina. Ahora, ¿qué pasa ahora en el tema de lo que habíamos mencionado, la ley decreciente? De que todo lo que, así como se extrae nutrientes, hay que reponerlos. Entonces, si comparamos los datos en el caso de que por cada 500 kilogramos de fósforo, de peso vivo, se extrae 1.18 kilogramos de fósforo, entonces, y si solamente manejamos una carga animal de 2 animales por hectárea, entonces, haciendo el cálculo, tomamos en cuenta de que esos animales están ganando diariamente 500 gramos, multiplicado por 365 días, que es el año, el equivalente a un año, tendríamos alrededor de que estaríamos con esas ganancias de peso y esta carga animal, vamos a extraer 0.86 kilogramos de fósforo por año, ¿sí? De fósforo únicamente. Entonces, miren, si comparamos a la cantidad de fósforo que nosotros reciclamos a través de estiércol de orina, pues miren, es una cantidad muy importante, ¿ok? Ahora, si consideramos asimismo la cantidad de fósforo que se extrae con la leche, solamente manejando 2 animales por hectárea, con un promedio de
de producción de leche en pasturas de clima templado principalmente, ¿ya? Se puede manejar sin ningún problema animales con picos de producción de 20 litros por día, sin ningún problema, sí, 20 litros por ordeña, sin ningún problema, ¿ya? Entonces, si eso lo relacionamos por un año, pues por la cantidad de litros que producirían, sería esta la cantidad de litros que produciría, y estaríamos extrayendo en función a la carga animal, de alrededor de 14.6 kilogramos de fósforo por año, ¿ya? Incluso esto ya menor a la cantidad de estiércol, perdón, a la cantidad de fósforo que nosotros reciclamos a través de estiércol de orina, que los mismos animales lo hacen, ¿ya? Entonces, prácticamente el reciclaje de nutrientes es muy alto, ¿ya? Y eso es una de las cosas que hay que tomar muy en cuenta a la hora del uso de sales minerales en bovinos de leche o en bovinos de carne, de cuánto estamos aportando y cuánto es en realidad lo que está aprovechando el animal y cuánto se está perdiendo, ¿ya? Perdiendo en términos del uso de la sal mineral. Por eso es importante que se haga exámenes de sangre para determinar cuáles son los niveles de fósforo en el bovino, cuáles son, hacer exámenes de composición química de la pastura para determinar cuál es la composición química en términos de fósforo en la pastura, y poder ver si con la cantidad una vez que se establezca un sistema de suplementación mineral, si esa suplementación mineral está lográndose los niveles adecuados, además de lo que de lo que aporta la pastura. Entonces, la suplementación mineral siempre tiene que ir en función a esos dos componentes: composición sanguínea, de plasma sanguíneo en fósforo, y composición de la pastura, ¿ya? Entonces, en función a eso hacemos la suplementación mineral, ¿ya? No hay que hacer una suplementación mineral simplemente porque sí, no, hay que en función a lo que mencioné, ¿ok? Entonces, ya, partiendo de eso, ya en datos publicados por el profesor Piñero, ¿ok? Él, miren, este es el proyecto donde él inició, suelos arenosos, ¿sí? Entonces, miren, él empezó acá en los años 60, y miren cuáles eran los valores de materia orgánica, de fósforo total, de potasio y del pH como tal. Después ya casi más de 30, más de 50 años casi, ¿sí? Más de 40, sí, son más de 40 años, sí. Ya, miren cómo, como eran suelos arenosos, claro, la cantidad de materia orgánica, por más de un buen manejo, no se logró aumentar mayor, por ser suelos arenosos como tal. Sin embargo, miren la cantidad de fósforo, cómo aumentó de casi 1 ppm a 16 ppm, ¿ya? Y así mismo pasó con el potasio. Hubo un aumento muy grande, pero en cambio el pH pues no se vio influenciado. Entonces, por esa razón, en un pastoreo agroecológico no nos preocupamos por el pH del suelo, porque prácticamente el pH del suelo lo único que hace o bien estabilizarse o bien simplemente disminuir, como en el caso del profesor Piñero, ¿ya? Y entonces en este mismo proyecto el profesor Piñero hizo una comparación entre el potrero número 12 y los potreros del vecino. Y miren la diferencia en cuanto a fósforo, potasio, ¿sí? El pH, que era similar, pero la materia orgánica igual era mayor en comparación a la del vecino, ¿ok? Asimismo, en otros datos publicados por el mismo profesor Piñeiro, ¿sí? En 5 años apenas, en solamente 5 años, miren, en otras condiciones de suelo, la materia orgánica aquí sí aumentó, y queda demostrado que, como les dije hace un momento, que más o menos para 5 años necesitamos para aumentar por lo menos un punto porcentual con densidades de cargas animales, ¿ya? En cuanto al nitrógeno, igual aumentó. El fósforo disponible, miren que el fósforo disponible de 17 ppm en 5 años, terminó con 38 ppm de fósforo disponible, ¿ya? El pH, miren que el pH más bien subió un poquito, en este caso sí subió un poquito, y lo mismo pasa con los demás nutrientes, ¿sí?
¿ya? Entonces, ¿por qué razón se da esto? Justamente, para ir terminando, ¿por qué razón se da esto? Es porque ya en el año 97, este autor publicó sobre el tema de la biosíntesis de etileno por los microorganismos del suelo, ¿ya? Y esto es porque el ciclo del el etileno es una producto del metabolismo celular de los microorganismos anaerobios, ¿sí? El cual tiene una importancia en lo que es la renovación de la materia orgánica del suelo, ¿sí? La mineralización del nitrógeno, tiene un potencial alelopático, ¿sí? Una acción en el mecanismo aerobio anaerobio, ¿sí? Regula prácticamente el crecimiento de bacterias aeróbicas como de bacterias anaeróbicas, ¿ya? Y controla la liberación de iones de macro y microelementos para la nutrición de la planta. Entonces, ¿qué pasa? El, el, el etileno, como les dije, es producto de la actividad metabólica de las bacterias anaeróbicas. Entonces, en el suelo existe prácticamente como un grado de equilibrio que está comandado por la porosidad del suelo, básicamente, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa? Los poros del suelo, sí, permiten la entrada de oxígeno, ¿verdad? Y por lo tanto, la cantidad de dióxido de carbono disminuye, ¿ok? Pero a medida que las bacterias aeróbicas consumen ese oxígeno, ¿sí? Las bacterias comienzan a crecer de manera exponencial. ¿Y qué pasa con el oxígeno? El oxígeno comienza a disminuir y el momento que comienza a disminuir crea las condiciones para que las bacterias anaeróbicas comiencen a proliferarse porque empieza a haber mayor cantidad de dióxido de carbono, producto de la actividad metabólica de las bacterias aeróbicas. Entonces, con la falta de oxígeno, ¿qué pasa? Aumenta el dióxido de carbono, ¿sí? Las bacterias anaeróbicas se activan y como producto de su metabolismo generan el etileno, ¿ok? Ahora, el etileno, ¿cómo es que trabaja? Justamente en lo que acabé de mencionar, en la liberación de nutrientes. Ahora, en el suelo existe, por ejemplo, vamos a partir del fósforo que está agregado a las sales férricas como tales, ¿sí? Entonces, los microorganismos, al generar etileno, a medida que van proliferándose, aumentan los niveles de etileno. El etileno lo que hace es actuar sobre las sales férricas que están agregadas con el fósforo, ¿ya? Y reducen a este fósforo que estaba en forma de fósforo agregado a las sales férricas, ¿sí? Lo reducen a un fósforo en forma a sales ferrosas, ¿sí? Es decir, lo solubilizan y de esa forma, solubilizado permite que la planta lo pueda absorber. Pero lo interesante de todo esto es que este proceso de reducción o de solubilización del fósforo que está agregado a sales férricas y de ahí pasarlo a sales ferrosas es que se da justamente a nivel de la rizósfera, ¿sí? Justo ahí, en ese punto exacto entre la pared celular y lo que es el suelo, allí los microorganismos anaerobios se encargan de hacer todo ese proceso. Entonces, de esa manera, el fósforo se libera y las plantas, por sus procesos fisiológicos para absorber el fósforo agregado a sales ferrosas, pues lo logran transportar hacia el citoplasma y pues luego de ahí transportado a través de la savia hacia los distintos puntos de la planta, ¿ok? Entonces, y eso ocurre no solamente con el fósforo, ocurre con todos los demás nutrientes, ¿sí? Y esto es uno de los hechos que se niega prácticamente o que se desconoce en las escuelas de agricultura. Pero eso es lo que ocurre y eso es lo que les voy a pasar un libro, de hecho, sobre la actividad de las bacterias de los microorganismos anaerobios en el suelo. ¿Ya? Y ahí para que ustedes le echen una leída, para los que les guste leer en ese tema. Entonces, y eso es por un lado. Entonces, por esa razón es que el fósforo siempre, existe fósforo total en el suelo. El asunto es solubilizar ese fósforo y esa solubilización se da justamente por la acción del etileno, producto de la actividad de los microorganismos anaerobios. ¿Ya?
Y ahí surge otra de las teorías muy importantes, que es la transmutación de los elementos a baja energía. Y con esto termino. Es el tema de lo que se conoce, publicado, perdón, por Kerbrand, ¿sí? Alrededor de allá de los años 50, 70. Entonces, ¿qué es lo que él propone? Y es lo que prácticamente tratar de entender de dónde es que sale todo ese fósforo, todo ese nitrógeno, todo ese potasio, si no hacemos aplicación de fertilizantes sintéticos en un suelo, ¿ya? Porque ustedes vieron que en los datos que les presentaba, publicados por el profesor Piñero, que en ninguno, de acuerdo a lo que él publica, no se menciona el uso de fertilizantes sintéticos bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿de dónde es que sale ese fósforo? ¿Cómo es que se puede dar esa formación constante de fósforo? Si no hay, claro, los bovinos aportan con el fósforo, pero, y ahí pues, pero prácticamente es un fósforo que estaría como ciclando al mismo tiempo. Sin embargo, pues, ¿cómo es que ese ciclaje en algún momento comienza a aumentar? Entonces, lo que propone Kerbrand es que él dice que ese fósforo o los elementos pueden pasar a otro nivel, o sea, pueden transformarse a nivel de sus núcleos, de sus pesos atómicos, es decir, el hidrógeno, el oxígeno y el carbono, que son prácticamente los elementos básicos de un todo ser vivo, acuérdense del famoso CHO, ¿ya? Y cuando hablábamos, entonces, justamente ese pasaje de los elementos a nivel del peso molecular, a nivel del núcleo atómico de estos elementos, van a dar lugar a la formación de nuevos elementos, ¿ya? Y es lo que propone, y es lo que hizo ensayos este autor, por ejemplo, en el que él midió el fósforo de un pollo, el fósforo de un pollo, del calcio del fósforo de un pollo, versus el calcio del cascarón, ¿sí? Entonces, y ahí él estableció de que a medida que el fósforo, el huevo fresco, el cascarón del huevo fresco tiene alrededor de 0,33 gramos de calcio, ¿sí? Y él, al final del periodo de incubación, encontró de que los niveles de calcio eran superiores en comparación a solo el huevo fresco. Entonces, surge la pregunta de dónde vino el calcio de los huevos incubados, porque quizás en los vivíparos podemos decir, bueno, no, bueno, pues la mamá en el momento que estuvo alimentándose, pues aportó nutrientes y pues ahí hay formación de acumulación y aumento de niveles de calcio, por ejemplo. Pero en el caso del pollo, que prácticamente su composición química no va a variar en cuanto al aporte de nutrientes externos, entonces la pregunta es, ¿de dónde vino ese calcio? Entonces, lo que propone Kerbrand es que se genera este tema de la transmutación a nivel de los pesos atómicos de los elementos, ¿sí? Justamente provocada por acción biológica de enzimas y o bacterias que están presentes allí. Entonces, él lo que propone es que, por ejemplo, uno de los elementos que están más presentes a nivel de la naturaleza, que es el silicio, ¿sí? Entonces, a partir del silicio, pues, si sumamos con el carbono, por ejemplo, sus pesos atómicos nos van a dar van a dar la formación de calcio. Si sumamos el tema de los pesos moleculares, el peso atómico del magnesio sumado con el oxígeno, pues va a dar también como resultado calcio. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso del potasio. Sumado al hidrógeno, pues nos va a dar como resultado calcio, ¿sí? Entonces, y asimismo, pues acá en los otros datos, si consideramos el sodio, consideramos el silicio, como mencioné, el calcio como tal, pues nos van a dar otros elementos, por ejemplo, nos pueden dar magnesio, nos pueden dar potasio, aluminio, asimismo, si sumamos peso atómico del calcio más el oxígeno, pues eso nos va a dar como un nuevo elemento que sería el caso del magnesio, ¿sí? Entonces, eso es lo que propone Kerbrand, ¿sí? Y quizás un ejemplo muy importante y creo que un hecho irrefutable
de la transmutación de elementos a baja energía es lo que ocurre con la fotosíntesis, ¿sí? ¿Por qué? Acuérdense que la fotosíntesis no es más que la conversión de energía lumínica a energía química, ¿ya? ¿Para eso qué necesita? 6 moléculas de dióxido de carbono y 12 moléculas de agua. ¿Y eso qué nos da? Una molécula de glucosa, 6 moléculas de oxígeno y 6 moléculas de agua. Y a partir de los cuales se sintetizan los famosos carbohidratos, ¿sí? Que pueden ser estructurales, no estructurales, y los no estructurales, pues, son ahí, dependiendo de la especie de gramínea o leguminosa, o pueden ser los fructosanos, se acumulan en forma de, perdón, se sintetizan a nivel de fructosanos, en el caso de las C3, es decir, pasturas de gramíneas de clima templado, y los almidones en gramíneas de clima tropical o las leguminosas, ¿ya? Entonces, es un hecho. ¿Cómo insisto, de dónde vino el calcio en el pollo cuando no había ningún otro aporte más que la composición con la cual partió el desarrollo de ese pollo? Pues esa es la gran pregunta, ¿sí? Pero es un hecho como tal. Entonces, prácticamente, como dice Bernard, y con esto concluyo, es que cuando encontramos un hecho, básicamente, en oposición a la teoría reinante, bueno, pues es necesario aceptar el hecho y abandonar la teoría, ¿ya? Y es lo que sucede en el aumento de la fertilidad de los suelos cuando hacemos pastoreo agroecológico, ¿sí? Es un hecho de que las pasturas mejoran, es un hecho. ¿Por qué? Porque aumenta la fertilidad del suelo. ¿Y por qué aumenta la fertilidad del suelo? Bueno, porque al aumentar la carga animal instantánea, pues aumentamos el reciclaje de nutrientes, ¿ya? ¿Cómo es que se libera mayor cantidad, cómo es que ese fósforo total se aumenta o en algún momento repunta? Ahí tenemos ciclo del etileno, lo que propone Kerbrand, que es la transmutación de los elementos a baja energía. Entonces, aunque esta teoría pues sea sostenida por grandes nombres, eh, pues aunque sea un paradigma, pues el pastoreo agroecológico lo que hace es romper esos paradigmas de que cada sistema de producción de leche, carne, necesitamos reponer esos nutrientes extraídos. Pues ya vemos de que cuando hacemos un pastoreo con altas cargas animales instantáneas, pues no precisamos. O si hacemos una suplementación mineral, es simplemente algo muy limitado. ¿Ok? Listo, pues ahí están mis datos. Si tenemos preguntas, yo creo que sí, no me pasé más del tiempo que había planificado, así que pues las preguntas están abiertas. ¿Ok? Entonces vamos a ver a dónde nos quedamos. Que seguramente hay muchas aquí. Bueno, aquí nos quedamos. Okay, entonces, Listo, estimado William, pues entramos a la ronda de preguntas. Si lo hay, pues las personas pueden alzar la mano para habilitarle su micrófono o escribirlo por el chat. bueno, aquí vamos a ir leyendo las que están aquí en el chat general, que nos preguntan del tema de los insectos en el establecimiento de pasturas. Bueno, eso, Rigoberto, lo conversamos mañana, justamente, ¿ya? Para quedarnos acá en ese tema, ¿sí? Aquí hay una Mira, de Jorge sí, Frutos. sí, aquí justamente antes de Jorge hay otra persona que preguntó, que dice, bueno, me mandó un mensaje al privado, que él dice, Ah, sería interesante recolectar el estiércol del potrero y elaborar compost, bioles y luego aplicar al suelo durante una fertilización. Mira, cuando nosotros estamos trabajando en lechería, que es lo que ocurre básicamente, ahí tenemos lo que se denomina exportación de nutrientes, ¿sí? O exportación de estiércol del potrero, que debería quedarse en el potrero, que se exporta a las salas de ordeño. Entonces, lo que se recomienda allí es que esos purines se los enriquezca con microorganismos anaerobios, ¿sí? Básicamente bacterias ácido lácticas, ¿sí? Con la finalidad de devolverlos en forma de purines al potrero. O sea, no justifica tener que yo recolectar el estiércol del potrero, hacer un biol y todo lo demás. ¿Por qué razón? Bueno, quizás en una propiedad de unas 5 hectáreas, pues chévere, o sea, no se ve bonito hacer todo eso.
Pero ya en una propiedad de 50, 100 más hectáreas, o sea, como que ahí ya se pierde el foco de rentabilidad, se pierde el foco de hacer el tema de costos operativos. O sea, ya ahí, pues, si queremos ser exigentes en términos de costos operativos, pues ya la idea es bajar los costos operativos, no inflarlos más, ¿ok? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta. En lecherías, si hay exportación de estiércol, las salas de ordeño, construir las denominadas piscinas de oxidación, que es preferible hacer una piscina de fermentación, que es muy diferente, para generar gas, para incluso para zonas, en las zonas de clima templado, donde hay que calentar el agua para poder ordeñar, lavar cubres, lavar todo el tema todo el equipo de ordeño, pues entonces estamos perdiendo energía justamente con el uso por no saber utilizar el biogás que se le denomina, ¿ya? Y los purines que salen de esa fermentación, se ha demostrado, hay unos trabajos que se realizó en Bolivia, de unos profesores que llegaron una vez a trabajar a la Politécnica de Guayaquil, y ellos demostraron de que la digestibilidad de una pastura se aumentaba casi a un 80% con la aplicación de bioles. Entonces, pero, insisto, siempre y cuando no demande tener que ir al potrero, recolectarlos, llevarlos a la, al casco de manejo y hacer todo el tema y luego pues ir con una bomba a aplicarlos. No, o sea, insisto, tiene que ser buscando operatividad, ¿ok? Bien. Mira, cuando hablamos de gallina ciega, en realidad son larvas de escarabajos. Así que despreocúpate por ellos. No te pelees con las gallinitas ciegas que les llaman. No te pelees con ellas. Déjalas ahí tranquilitas. Ellas están haciendo su trabajo también. Básicamente son larvas de escarabajo. ¿Sí? Estas son muy mal vistas, por ejemplo, en cultivos de papa, que son ahí donde más molestan. Pero acá en pasturas, pues déjalas nomás. No te pelees con ellas. Más bien te hacen un favor en cuanto a lo que es también consumo de materia orgánica en descomposición. ¿Sí? No sé a qué se refiere César Giraldo cuando nos dice, en caso de que no se pueda dejar reposar el potrero, ¿de qué otra manera se puede exterminar? No sé si a qué se refiere. Bueno, esperemos. ¿Ya? Eh, ok, vamos a ver, bla, bla, bla. Gracias, Cecilia. En caso de que haya presencia de... No. A ver, el escarabajo, la presencia de escarabajos es un indicador de biocenosis, Yarixa. ¿Ya? La presencia de escarabajos es indicador de biocenosis. Es decir, si hay escarabajos significa que están mineralizando, están incorporando el estiércol depositado por los animales al suelo. ¿Ok? Entonces no es que no hay nutrientes. Todo lo contrario, es lo que presentamos, de que cuando los escarabajos entierran el estiércol, pues dejan allí, arrastran consigo el estiércol que forman las bolitas, los arrastran consigo los nutrientes que están formando parte de esa bolita que ellos arman, ¿sí? A ver, no, en realidad los escarabajos no son fijadores de nitrógeno, Javier. No son fijadores de nitrógeno. Lo que hacen ellos es ayudar al reciclaje de nutrientes justamente por el tema de, de que el estiércol tiene una composición química determinada, ¿verdad? Entonces, eso en el momento de que ellos toman una porción de estiércol, la entierran, pues arrastran, como mencioné, los nutrientes que están formando parte de esa bolita de estiércol, ¿sí? No, y entonces por esa razón no les preocupa. O sea, en realidad los problemas de toxicidad por nitrógeno es cuando nosotros utilizamos altas dosis de nitrógeno soluble aplicado en forma de urea, ¿ya? Al suelo.
Entonces, ahí tenemos altos niveles de nitrógeno no proteico, básicamente, ¿ya? Entonces, ese nitrógeno no proteico, si no tenemos una buena fuente de energía de alta degradabilidad a nivel ruminal, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener problemas allí de alcalosis, por un lado, vamos a tener problemas de problemas podales también, e incluso problemas de fertilidad. Uno de los principales problemas de exceso de nitrógeno en pasturas es las bajas tasas de fertilidad en las vacas, sobre todo vacas lecheras. ¿Ya? Está demostrado de que los altos niveles de nitrógeno soluble, sí, nitrógeno no proteico, en forma de que circula en la sangre, en forma de urea, pues afecta de manera directa a la fertilidad, lo que es desarrollo embrionario, las primeras etapas del desarrollo embrionario. Por eso vacas pastoreando pasturas con altos niveles de fertilización nitrogenada, esas vacas no preñan fácilmente. Corregimos el tema del nitrógeno y pues mejoran los parámetros de fertilidad, ¿sí? Entonces, los temas reproductivos es un tema muy, tiene muchos agentes etiológicos que se le llaman, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ahí pueden ser infecciosos, nutricionales, también de manejo, bueno, entonces los problemas reproductivos al menos de tipo metabólico por reacción de, insisto, de altos niveles de nitrógeno soluble en la pastura, estos van a generar altos niveles de nitrógeno no proteico en forma de urea, que se va a transformar en urea y que va a estar circulando, y eso afecta, insisto, sobre el tema de la fertilidad de la vaca, ¿sí? Ok, pues ya. Ok, entonces, no sé, esas serían todas las preguntas. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Con todo gusto. Ahí hay un comentario, William. David Salazar dice, favor lea las preguntas antes de dar la respuesta. No sé a qué pregunta refiere lo que nos comenta. No, sí, justamente, a ver, es que hay unas preguntas que no están en el chat general, sino que están en el chat privado. Ya, entonces, pero las que están en el chat general, pues sí, las he ido leyendo y contestando. ¿Ok? Ahí, bueno, pues no sé si tienen alguien más alguna pregunta. Si solicitamos antes de dar por concluida la sesión de hoy día, pues si alguien desea hacer la pregunta de forma directa, levante la mano y nosotros le habilitamos su micrófono o la puede escribir en el chat. En todo caso, pues si no hay pregunta, Ya, no, aquí hay una acá pregunta, dice, Antonio. Dice, ¿cuál debe ser la relación entre carga animal instantánea y la cantidad de forraje disponible para la alimentación? A ver, en la carga animal instantánea no tiene nada relacionado con el tema de la disponibilidad de forraje. ¿Por qué? Porque carga animal instantánea es el número de animales, el equivalente en números de animales por hectárea por día. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos animales cuántas unidades animales vas a pastorear en una hectárea? Es otra cosa. Entonces, tus cálculos deben ir en función a los números de animales, no a la carga animal instantánea. ¿Sí? Entonces, eso hay que diferenciar. ¿Ya? Tú, por ejemplo, yo puedo tener 2 vacas en 2 metros cuadrados y ahí estoy teniendo una alta carga animal instantánea. Pero mis cálculos van a ser en función a esas 2 vacas, no a la carga animal instantánea. ¿Ya? Entonces hay que diferenciarlo, ¿ok? bueno, la última pregunta para terminar, José Luis está habilitado para poder hacer la siguiente pregunta. Listo. Bueno, gracias, profe. Profe, la pregunta, ¿no? Usted mencionaba que el uso de ivermectina al 1%, en este caso en bovino, ocasiona grandes problemas al momento del trabajo de los trabajos, ¿verdad? Ujú. Esa descomposición de la materia seca.
regularmente el tema de la ivermectina se ha abusado, ¿no? Se abusa mucho con el tema de la ivermectina, específicamente en ganado de carne. ¿Qué soluciones usted brinda? Usted mencionaba desparasitar con ceniza, daba también otras opciones. También comentaba de que sería lo mejor, teniendo en cuenta las investigaciones que usted tiene, el 70 días de reposo en potrero. La pregunta mía es, si yo reposo 70 días un potrero, primero se me va a lignificar el pasto. Totalmente de acuerdo. Sí. Y voy a perder esa pastura, porque eso sería indudablemente perjudicial. Entonces, en este punto de vista, ¿qué es más barato? Buscar materia orgánica o dejar pasto. O sea, no sé si me entiende la pregunta. Ya, sí, comprendí. A ver, vamos por partes. ¿Ya? Primero el tema de los reposos del potrero, ¿verdad? A ver, este reposo no es que tú lo vas a dejar siempre, o sea, este reposo tú lo vas a dejar al inicio de la instalación de un proyecto de pastoreo agroecológico, ¿sí? O sea, tú no es que ya, o sea, va a ser como regla general dejar reposar siempre los potreros durante ese periodo de tiempo, no. Es solamente las 3 primeras rotaciones. A partir de las 3 primeras rotaciones, porque, ¿qué pasa? Tú estás viniendo de un manejo tradicional de tu pastura, ¿verdad? Entonces, necesitas ir corrigiendo todos esos temas que producto de la mala práctica que has tenido en la propiedad. Entonces, sí, pierdes calidad de forraje, es cierto, vas a perder calidad de forraje, pero la idea es que al menos a partir de la 4ª rotación o la 3ª rotación, tú ya dejes de, por ejemplo, tener que decir, chuta, hoy día me toca bañar los animales porque tengo muchos problemas de garrapata. ¿Sí? Entonces, son cosas que hay que considerar, ¿ok? Ahora, si tú vas a hacer ese tema de vas a dejar más tiempo reposando, lo que haces es una suplementación proteica, ¿ya? Es decir, utilizas urea con sal o utilizas palmiste o alguna fuente de proteína que te permita poder aprovechar ese pasto que está demasiado